Pueden tomar asiento, hermanos y amigos. Invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo. Capítulo 20, como estamos estudiando los 10 mandamientos y vamos por el cuarto mandamiento y nos ha tomado bastante tiempo esta serie del cuarto mandamiento. Pero también dijimos que era uno de los mandamientos más olvidados e ignorados. Entonces, entendemos que ha sido bueno y necesario para todos dedicar este tiempo a considerar este mandamiento en específico de la Escritura y esperamos en el Señor que haya bendición y edificación. Vamos entonces a hacer la lectura. Vamos directamente hoy al cuarto mandamiento, versículo 8. Si gustan, leen conmigo, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. En el sermón pasado, 15 días atrás, hablamos de 5 cosas importantes a la hora de escuchar la palabra predicada. Y en el sermón de hoy, siguiendo la guía de la base que Thomas Watson tiene en su libro, él habla de 6 cosas que debemos dejar a un lado a la hora de escuchar la palabra predicada. Sin embargo, yo estuve pensando bastante en esa proposición y quería encontrar alguna que fuera de alguna manera un poquito más llamativa para que nuestra memoria pudiera resultarle más fácil que la pudiéramos recordar. Y cuando leía el desarrollo de esta enseñanza, pensé en esta ilustración. Digamos, cuando uno va manejando un carro, hace poco estuvimos en la iglesia de Miramar, pero nos quedamos en la casa de un hermano que vive en Cedral. Cedral es un pueblito que está metido en la montaña, arriba de Miramar, ¿verdad? Metido en montaña adentro. Son como 45 minutos de Miramar. Y es todo un camino, ¿verdad? De montaña, bordeando y con guindos y han habido algunos desprendimientos, ¿verdad? Entonces, en algunas partes teníamos que ir muy suave y en algunos lados uno ve, ¿verdad? El guindo, ¿verdad? El barranco. Entonces yo pensaba que de las cosas que mencionamos en las enseñanzas anteriores, ¿recuerdan ustedes los 2 impedimentos a la hora de escuchar la palabra? Habíamos hablado que uno era el peligro de las distracciones y el otro era la somnolencia. Y estas 2 mismas cosas son un problema para quien va manejando, porque ¿qué pasa si alguien maneja y va distraído? ¿Verdad? Como dicen ahora, agarra el celular, mandar un mensaje, puede chocar. ¿Y qué pasa si alguien va manejando y se queda dormido? También puede acontecer un accidente. Entonces, así como cuando alguien maneja, están esos 2 peligros, también otro peligro es irse un guindo. ¿Verdad? Aquí en Costa Rica decimos eso, hablamos de un guindo, ¿verdad? Como una manera de decir un precipicio. Quizás los ticos no saben eso, pero en otras partes de América, creo que aquí
Costa Rica, Nicaragua utilizan la palabra guindo, pero en otras partes no se entiende. Un guindo puede ser un árbol o una guinda, una fruta. Pero se puede decir un precipicio o un barranco. Entonces, uno cuando maneja tiene que tener cuidado de no desbarrancarse, ¿verdad? O un despeñadero. A Jesús lo llevaban y dice que lo querían despeñar, ¿verdad? Lo querían tirar desde arriba a un guindo, querían matarlo. Entonces, esos son los sinónimos, ¿verdad? Guindo, precipicio, barranco, barranca, despeñadero. Entonces, lo que quiero que consideremos son 6 guindos o 6 precipicios en los cuales debemos tener cuidado de no caer cuando estamos expuestos a la palabra predicada. Entonces, el que va manejando es usted en este momento, o cada vez que nos exponemos a la palabra. Así como es peligroso que usted esté distraído o que se duerma, también es peligroso que se vaya a uno de estos guindos. Entonces, el primer guindo que quiero que pensemos es el de la curiosidad. Algunos quieren escuchar la palabra predicada por pura curiosidad. Hay, podríamos decir en un sentido positivo, una búsqueda de conocimiento, un interés intelectual por lo novedoso. Quieren saber algo más, pero sin un compromiso sincero con la verdad. Tienen una apertura quizás a diferentes opiniones y filosofías. Muchas veces parten de una idea de un relativismo conceptual. Sin embargo, son personas abiertas a lo nuevo o al conocimiento o a las filosofías. Y esto que, dicho de esta manera, puede resultar actual, es lo que la Biblia define con comezón de oír. Y la Escritura nos dice que hay gente que no está dispuesta a aceptar la sana doctrina ni a sufrir por la sana doctrina, pero tienen estas ansias de oír y de conocer y de saber, esta curiosidad, al punto tal de que se acumulan maestros que satisfacen el deseo del corazón de estos oyentes. Estos son los que buscan principalmente entonces ese tipo de enseñanzas. ¿Por qué? Porque si las personas que tienen este problema llegan a una iglesia donde se expone la palabra fielmente predicada con la sana doctrina, van a oír queriendo conocer, queriendo satisfacer ese deseo de curiosidad, pero no va a haber un cambio significativo en su interior. Entonces, desde la perspectiva de nuestra ilustración, se fueron a este guindo de la curiosidad. El propio San Agustín, antes de convertirse, dice que había ido a escuchar a un elocuente predicador llamado Ambrosio, pero no fue por un asunto espiritual, sino simplemente porque quería escuchar la manera elocuente con la que hablaba. La palabra de Dios nos dice que Dios le dijo al profeta Jeremías que este era el problema que el pueblo tenía cuando él transmitía el mensaje de Dios. En Ezequiel capítulo 33, versículo 32, dice así: He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Entonces, puede haber gente que venga a la iglesia y que escuche la palabra, incluso hasta se acerque al predicador y decir: qué bonito sermón, qué lindo en esa iglesia, cómo enseñan,
¿Cuántos datos interesantes se dijo en ese sermón? ¿Le gusta la melodía de la voz? ¿Le gusta lo agradable de las expresiones? ¿La novedad de las opiniones? Pero no hay ninguna transformación en su interior. Otro ejemplo de esto era un grupo a los cuales el apóstol Pablo les llevó el evangelio, los atenienses. ¿Se acuerdan lo que la Biblia nos dice acerca de los atenienses en Hechos capítulo 17? Dice que ellos siempre querían oír algo nuevo. Entonces, cuando llegó Pablo y estaba allí anunciando, ¿verdad? Ellos querían oírle porque traía un mensaje nuevo, un mensaje novedoso. Muchos están en esa búsqueda del mensaje nuevo, de lo novedoso, de lo atractivo. Y así algunos van saltando de iglesia en iglesia a ver cuál tiene algo nuevo, algo novedoso, algo atractivo. Es como si alguien fuera a un lugar para comer y eligiera el plato por el plato y no por la comida que tiene dentro. Algunas personas, principalmente las mujeres que cuidan mucho de su apariencia física, se maquillan, ¿verdad? Y tratan de que su rostro esté bien bonito, bien agradable. Pero ¿de qué le servirá a una mujer que está muy bien maquillada y muy bien adornada si no cuida su salud? Bueno, este parece ser el problema de aquellos que quieren el adorno exterior, pero no quieren la palabra que llega al corazón y lo santifican. Quienes se acercan a una predicación de ese modo, no piensen que pueden guardar el día de reposo, aún mientras están allí escuchando, porque lo único que están haciendo es satisfacer la curiosidad interior. Si lo que reina en el corazón es esa curiosidad superficial, usted va a permanecer en sus pecados y no va a haber una transformación genuina de su alma. Y el remedio para esto es entonces que usted conozca la verdad, que reconozca esa búsqueda superficial como un pecado y que pueda entonces exponerse delante de Dios como alguien que le necesita. El segundo guindo es el guindo de los prejuicios. El prejuicio va muchas veces contra las verdades predicadas. Hay veces que hay un prejuicio específico, por ejemplo, un grupo conocido como los saduceos en la Biblia tenían prejuicios en contra de la doctrina de la resurrección. Entonces, atacaban eso. A veces el prejuicio va en contra de las personas. Aún contra el mismo Señor Jesucristo se manifestaron prejuicios. Al inicio del ministerio del Señor Jesús, meditábamos en esto en el estudio bíblico en Tilarán, mientras estaban en una casa allí en Capernaum, una multitud de personas se acercaron a esa casa porque Jesús estaba allí enseñando. Y unos hombres que traían a un paralítico en una camilla para que lo presentaran cerca de Jesús, no podían entrar en la casa a causa de la multitud. Entonces, ¿qué hicieron? Subieron arriba del techo de la casa, corrieron el tejado, movieron las cañas que sostenían esas tejas y bajaron al paralítico frente al Señor. Cuando el Señor le vio allí y vio la fe de estos hombres, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Pero había allí entre las personas que estaban en esa casa oyendo las enseñanzas de Jesús, unos escribas. Los escribas eran estudiosos de la ley, debían ser ellos conocedores de la ley. Sin embargo, cuando escucharon esas palabras de Jesús, dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y no lo decían como una manera de alabanza a Jesús, sino más bien criticándolo, porque Jesús no podía perdonar pecado, según ellos, según el prejuicio de su corazón. Pero Jesús les dice:
para que sepáis que el Hijo de Dios tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, mirando al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante el hombre fue sanado. Los prejuicios son una barrera contra el poder de Dios en la vida de aquellos que lo tienen. El prejuicio puede ser contra la persona que está predicando o exponiendo la palabra. El rey de Israel le respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Y luego parece que se sincera y dice: mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solo mal. Él era sincero de que sentía un rechazo hacia el profeta, aunque le reconocía como profeta, le reconocía como un varón de Dios por el cual se podía consultar a Dios. Sin embargo, los prejuicios que estaban en su corazón no le permitían aceptar las palabras que él decía. Si realmente era un hombre de Dios y transmitía el mensaje de Dios y le profetizaba mal, ¿cuál debía ser el razonamiento de este hombre? Debo cambiar. Pero lejos de cambiar, los prejuicios le generaban odio y aborrecimiento contra el mensajero de Dios. Estos pensamientos y sentimientos obstaculizan el poder de la palabra, no porque la palabra no sea poderosa, sino más bien porque la persona se cierra ante Dios y la palabra va a actuar como un instrumento en su condenación. La gente se dispone mal a escuchar aquello que no le agrada. Pero el razonamiento debe ser: si Dios habla por este hombre, aun siendo un hombre débil, debo tomar lo que de él viene como un mensaje de Dios. Y por supuesto que hacemos la salvedad y la aclaración de que eso se debe entender siempre y cuando aquel que expone la palabra lo hace conforme a la sana doctrina y en el poder del Espíritu. Es decir, que si alguien viene a la iglesia y se sienta para escuchar el sermón, pero tiene prejuicios en su corazón contra el predicador, contra el enseñador que aquí esté, es como si está construyendo allí una barrera que no le permitirá recibir la bendición de la palabra. Un oyente puede decir: este predicador siempre me predica acerca de mis faltas. O este predicador parece que está enojado y regaña mucho. Pero quizás lo que hay es un prejuicio que no quiere aceptar el mensaje. Este predicador habla de algún pecado en particular, dirá el prejuicioso en su corazón: seguro que también él peca de esa manera. O seguro que es un hipócrita que está allí hablando para convencer a los demás de lo que no practica. Vean, este es el peligroso guindo del prejuicio en el cual muchos se van y no pueden continuar su viaje de bendición al escuchar la palabra. Es muy fácil ser un oyente prejuicioso, es emitir un juicio antes de tiempo que desacredita a aquel que oye, en este caso al mensajero que Dios tiene para llevar la palabra. Ustedes saben, creo que le he contado antes la historia de aquel predicador que subió al púlpito con los brazos así, ¿verdad? Y la gente entonces dice: qué raro, qué desubicado, parece ser que tiene como las manos en el bolsillo. Y el predicador empezó a hablar, ¿verdad? Y cuando dijo: vamos a buscar tal pasaje de la Biblia, él hizo la seña a uno de los diáconos y vino el diácono y le dio vuelta a la página de la Biblia y el predicador siguió hablando con las manos en el bolsillo. Y cuando hubo que pasar otro pasaje, le hizo seña al diácono, el diácono vino y le movió, le buscó el texto. Y la gente estaba pensando: qué soberbio, qué altivo, hasta llama al diácono para que le busque los pasajes en la Biblia. Pero lo que la gente no sabía es que ese predicador no tenía manos. Y lo que él estaba haciendo humildemente
era servir al Señor conforme a las capacidades que tenía y aceptando la ayuda de alguien para buscar los pasajes en la Biblia. El prejuicio puede llevar a alguien a no aceptar el mensaje de Dios porque está atacando incorrectamente a alguien, juzgándole incorrectamente a alguien y desviando la atención de lo que Dios quiere decirle. Si ese es su problema, si usted se ha ido en ese guindo, considere entonces batallar contra eso para no perder la bendición de la palabra predicada. Es una mala plaga que habita en el corazón, que ataca la semilla para que ésta no crezca y no dé fruto. Asegúrese de eliminar esa plaga y va a tener bendición y edificación cuando oye la palabra. El tercer guindo, el guindo de la avaricia. La avaricia no se manifiesta únicamente en tener ganancias injustas, sino también ganancias que, aunque fueran bien ganadas, son amadas desmesuradamente. Incluso ganancias que todavía no se han ganado en la expectativa. Este es un gran obstáculo para la palabra predicada. Haciendo uso de la misma parábola del sembrador, la semilla que cayó entre los espinos fue ahogada, y eso hace referencia a aquellos que son oyentes codiciosos. La codicia puede estar en el corazón y en la mente, y en cierto modo, este es un pecado que puede permanecer oculto. Es muy probable que muchos codiciosos estén también en un día como hoy, domingo, sentados en alguna iglesia, escuchando algún sermón. Algunos, de hecho, están en cierto lugar deseosos de escuchar lo que le van a decir en esa iglesia, pero realmente la motivación por la cual fueron a esa iglesia y para escuchar ese mensaje es pensar cómo Dios va a bendecir más sus vidas materialmente o terrenalmente. Algunos quizás están durante todo el sermón pensando en las cosas del mundo. Su corazón está en las cosas de esta vida, su ganancia, sus negocios, su inversión, su trabajo, su profesión, su crecimiento, sus oportunidades. Y hermanos, sabemos que es correcto, a la luz de este mandamiento, dedicarnos durante los 6 días restantes de la semana a los asuntos que tienen que ver con el rol que Dios manda a cada persona. Los hombres, como responsables de la mantención de su hogar, han de trabajar duro, y tuvimos un sermón donde hablamos de la importancia del trabajo. Hemos de ser diligentes en saber cómo administrar nuestro dinero, en invertirlo, en multiplicarlo. Todo lo que tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo, la prosperidad, a la luz de los mandamientos y de la palabra del Señor, es una gran bendición. Pero el problema está cuando la codicia domina el corazón, y entonces no se puede dejar de pensar en otra cosa, ni aún en el día del Señor. Vean lo fuerte que es el mensaje de Dios por medio del profeta Jeremías acerca de este tema. Jeremías 33:31 dice así: vendrán a ti como vienes el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Si esto pasaba en tiempos del profeta Jeremías, no es nada extraño que también pase hoy. Un oyente codicioso torcerá el mensaje de la palabra presentada para satisfacer a su ídolo. Y eso en alguna medida es burlarse de Jesús, porque también los fariseos muchas veces iban a escuchar a Jesús. Pero nos dice la Escritura que eran avaros. Y entonces, ¿qué hacían luego de escuchar a Jesús? Se burlaban de él.
¿Por qué se burlaban de él? Porque la palabra no hallaba cabida en sus corazones. ¿Y qué les decía el Señor que era tan duro para que ellos no lo quisieran aceptar y se burlaran de él? Le decía algo así como esto: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchas personas escucharán el sermón, pero luego se irán tras sus ídolos. Y quizás ese es su ídolo, las riquezas. Ustedes saben que hay una gran diferencia entre las demandas de los ídolos y las demandas del Dios verdadero. Los ídolos dicen: con tal de que me adores un poquito, no importa que adores a otro. Es más, ni les molesta que intente usted adorar al Dios verdadero, con tal de que lo adoren a Él. En cambio, el Dios verdadero dice: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Los ídolos no piden exclusividad. Es más, de algún modo triunfan cuando usted comparte la adoración con otros. Pero Dios verdadero dice: solo a mí. Y si quieres adorar a otro Dios, entonces no puedes ser mi discípulo. Servir a Cristo implica reconocer que todo lo que tenemos viene de Él. Y no vamos a buscar nada fuera de su voluntad o fuera de su santa ley. No estamos hablando de que usted, por ser un verdadero creyente, entonces va a tener que vivir una vida de monasterio y va a renunciar a todos sus bienes y a partir de ahora va a vivir con túnicas y va a comer frutas silvestres. No. Estamos diciendo de que usted va a dedicarse a todos los asuntos de su vida como debe y a ganar su dinero justamente y a tener para sus necesidades y para compartir con el que padece necesidad, pero el dinero o los bienes terrenales no van a dominar su vida porque no son ni deben ser su Dios. Y si Dios es el que nos da todas las cosas y quiere Él prosperar el esfuerzo de nuestra mano, lo usaremos para su gloria. Y si Dios, que nos da todas las cosas, determina en su soberanía que pasemos momentos de adversidad, no vamos a ver en eso como un pecado o como algo malo de Dios para nosotros, sino saber que Él en su soberanía sigue obrando y actuando en nuestro corazón para santificarnos. ¿Entiende usted entonces el peligro de este guindo? Si hay en su corazón avaricia, aún mientras está en el día del Señor que es de Él, aún mientras está escuchando la palabra del Señor, si usted se va a ese guindo, entonces se pierde la bendición de la palabra predicada. Vamos al cuarto guindo, que es el guindo de la parcialidad. Escuchar con parcialidad significa que tenemos un oído selectivo. No aceptamos todas las cosas, sino aquellas cosas que queremos. Es cierto que muchas veces se dice: examinadlo todo, retener lo bueno. Hay una aplicación apropiada en eso. Sin embargo, aquí estamos hablando de algo que es malo, que es negativo. Esto es como poner ciertos candados a áreas de la vida y decir: ah, no, de eso no me hables. No, en eso no te metas. Algunas veces es una decisión tomada desde antes de venir a la iglesia. Y otras veces es una decisión que es forzada por la debilidad del corazón en el mismo momento de la confrontación. Algunas cosas no nos suenan bien y no queremos escucharlas. Otras más bien deseamos que nos las digan. Algunas nos incomodan, queremos evitarlas. Queremos oír del cielo, pero no nos gusta tanto oír de la abnegación. Algunos quieren oír palabras de consuelo, pero no quieren oír de que seguir a Cristo implica muchas veces sufrir con Él. Algunos quieren oír acerca de las tareas de la religión que levantan la autoestima, que exaltan la capacidad humana, pero no quieren oír que no pueden ser salvos por sus propios esfuerzos, que necesitan arrepentirse, que tienen que confiar en la gracia del Señor. La realidad de un juicio venidero
y de que un día nos va a llamar a la puerta el momento en que debemos partir de esta vida. Algunos quieren oír cosas que no inquieten sus conciencias, pero esto refleja el grave problema de la parcialidad. Muchos quieren oír de que son amados y que son aceptados como son y que nada tienen que cambiar. Eso es lo que la filosofía de este mundo. Así como eres amado. Y Dios te ama, y en un sentido sí es verdad, Dios nos ama aún con todas nuestras falencias, pero ¿implica eso entonces de que vas a seguir viviendo en todo aquello que Dios te ha mostrado, te muestra por su palabra que es pecaminoso? ¿Utilizaremos la gracia del Señor para vivir en el pecado? Nos gustan los consuelos de la palabra, pero ¿estamos dispuestos a aceptar las reprensiones? Vean, Herodes tenía este problema. Dice que escuchaba a Juan el Bautista con gusto, pero no le gustó cuando Juan el Bautista le habló acerca de su pecado, de su incesto. Y por eso lo mandó a la cárcel y finalmente lo decapitó. Hermano y amigo, tome usted la palabra completa. Así como Dios quiere consolarte y animarte, también quiere Dios corregirte, quiere formarte. Si tienes un oído selectivo, vas a tener una práctica deficiente. Estarás agradándote a ti mismo en lugar de agradar a Dios. El mensaje que me gusta, ese sí, lo quiero tomar, pero cuando me dicen algo que me confronta, entonces me congelo o me distancio. Ustedes han escuchado muchas veces acerca de la necesidad de venir a los pies de Cristo. Algunos dicen, no, ya eso ya es fanatismo. No, ya demasiado compromiso. Ya eso, ya tanto no. Caíste en ese guindo de la parcialidad. Pensaste que solamente con aceptar algunas cosas de Dios ya está bien. Solo con algunos cambios externos, cosméticos, no algo del corazón. Advierta el peligro que hay al caer a este precipicio. Vamos a considerar el quinto guindo, que es el de la crítica severa. Algunas personas, en lugar de juzgarse a sí mismos a la luz de la palabra o permitir que la palabra les juzgue, ponerse voluntariamente en el banquillo de los acusados y decir, Señor, ¿qué quieres marcarme y decirme? Más bien se van a sentar en el banquillo de juez, muchas veces para criticar a aquel que expone la palabra. Pueden decir, ese sermón fue demasiado fuerte, o fue muy compasivo, muy largo, muy monótono, muy corto. Preferirían evaluar y condenar el sermón antes que considerar lo que Dios quiere decirles a su propia vida por el vaso de barro que ha designado. Si es correcto, debemos juzgar con justos juicios. Hay ocasiones apropiadas para ello. Debemos ser celosos por la doctrina. No debemos permitir que desde este púlpito salgan herejías o falsas enseñanzas. Si un hermano ha de ser ordenado al oficio, ha de ser evaluado por su iglesia local y sus pastores, sus hermanos miembros reconocerán si tiene el don, si es llamado al oficio. Y tanto un hermano en entrenamiento como un pastor, si tiene alguna falla doctrinal o en su exposición, puede aprender de eso. Puede ser de ánimo, guiar o mostrar algunas cosas que pueden ser mejoradas, perfeccionadas, pero no usemos el juicio del que expone la palabra o la crítica severa como un hábito en nuestra vida, porque entonces puede ser que nuestro corazón nos engañe y estemos sentados para juzgar en lugar de para dejar que la palabra nos juzgue. Seguro que hay muchas críticas que pueden ser mejoradas en los expositores. Tenemos muchas fallas. A veces escuchamos nuestros propios sermones y decimos,
qué mal, cuántos errores. Frases repetitivas, algunas sin conexión, palabras mal pronunciadas, citas bíblicas que no fueron las correctas, ilustraciones que no eran las apropiadas. Podríamos hacer una lista de cosas que pulir, que mejorar. Pero el punto está en que aquel que se sienta para escuchar un sermón puede caerse a este guindo de la crítica severa y volverse a su casa con mucha satisfacción de todos los errores que detectó, pero sin ninguna bendición para su alma. A Jesús lo criticaron mucho y él era perfecto. Él no tuvo errores en su predicación, fue la mejor. Pero lo criticaron aún también por sus acciones cuando fueron perfectas. Lo criticaron por quebrantar la tradición, porque sus discípulos comían con las manos sucias. Los criticaron por hacer obras de misericordia, por sanidades en el día de reposo. Lo criticaron por expulsar demonios, hasta dijeron que lo hacía con el poder de Satanás. Lo criticaron por limpiar el templo de los cambistas y de los vendedores, porque según ellos no tenía autoridad. ¿Qué pasó con estas personas? Se cayeron al guindo de la crítica severa y rechazaron al maestro de los maestros. No podían criticar su enseñanza, pero se oponían a su doctrina porque su corazón estaba cerrado. En sexto lugar, podemos caer al guindo del corazón endurecido. Vean lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 21, citando palabras del profeta Isaías. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y obstinado, o rebelde y contradictor. Dios extendiendo sus manos a un pueblo que era rebelde, que era malvado, que tenían ellos las manos llenas de sangre. Pero Dios extiende sus manos para llamarlos a estar en paz con Él, para llamarlos a la comunión con Él, para mostrarles que Él les ama y los llama al perdón, no para que ellos vivan en sus pecados, sino para que se alineen con Dios, estén en paz con Dios. Las manos abiertas de Dios, extendidas, para llamar a los que están andando en malos caminos, también hoy, para que vengan a Dios por medio de Jesucristo. Y las manos extendidas de Jesucristo en la cruz, cargando el pecado de su pueblo, invitan al pecador a venir a Dios por medio de Él. Que no haya ninguno aquí, queridos hermanos y amigos, que rechace voluntariamente el mensaje del Evangelio que es predicado aquí cada domingo, que rechace la gracia de Dios. El profeta Zacarías advirtió lo que iba a pasar con aquellas personas que tenían un corazón endurecido. Dicen en Zacarías capítulo 7, versículo 11 y 12, dicen, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Cuando hay una discusión de personas y ya alguien no quiere escuchar más, da media vuelta, vuelve la espalda, se va. Quizás no pasa de manera común aquí en la iglesia, que alguien se pare y se vaya y vuelva la espalda, pero puede pasar en su corazón. Dice aquí, pusieron su corazón como diamante. Vea, si hay algo duro, es el diamante, ¿verdad? Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni mis palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dios envía su palabra por sus profetas. Y si su corazón está endurecido, por más que usted diga, bueno, voy a hacer algo religioso hoy, voy a levantarme temprano, voy a venir a la iglesia, voy a escuchar el sermón. Si su corazón permanece endurecido y no quiere aceptar la voz de Dios, entonces la expectativa, con dolor en el corazón debemos decirlo, pero es la verdad, es que lo que le espera es el juicio, el castigo. Todos seremos juzgados.
pero aquellos que no se hallan en Cristo serán condenados. A Dios no le agrada enviar a sus siervos a dar un mensaje y que la gente lo ignore. Es una gran afrenta. Aquellos que en algún momento tuvieron sus corazones duros como piedra, pero fuimos transformados por el poder del Evangelio. Hoy podemos, con gozo en el corazón, hablar de lo que significa la gracia de Dios para nuestra vida, que nos cambió. Pero también debemos ser diligentes en no permitir que nuestro corazón se endurezca, no porque la salvación se pierda. Pero la Biblia nos habla de tener cuidado de que nuestro corazón puede endurecerse por el engaño del pecado. Si bien estos guindos son muy probables que aquellos que no tienen a Cristo en su corazón se vayan constantemente cada vez que escuchan la palabra, también puede ser un problema de algunos creyentes. También usted puede desbarrancarse cuando la palabra es expuesta. Por lo tanto, tenemos que retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Recuerde usted cuando conoció al Señor, cómo deseaba oír la palabra predicada? ¿Cómo quería conocer más de la doctrina? ¿Cómo quería entender y poner todas las piezas en el rompecabezas? Saber cómo la Escritura se interrelacionaba y cómo eso afectaba su vida y cómo debía aplicar y cambiar las cosas que Dios le pedía. ¿Con qué humildad se acercaba usted a escuchar la palabra cada vez que iba a la iglesia? Tenemos que tener, amados hermanos, esa misma disposición, esa buena intención para venir a escucharle. Y hemos hablado de esto en los sermones anteriores, que con algunos hemos conversado acerca de esto, de que ha sido de bendición prepararnos ya desde el día antes, decir: Señor, vamos a recibir tu palabra este día. Señor, dispón mi corazón para escuchar las enseñanzas. Orar por nosotros, orar por nuestros hermanos, orar por aquellos que vienen a la iglesia y están aquí, pero todavía no son salvos, todavía están cargando sus pecados para que el Señor les salve. Hay una gran obra del Espíritu de Dios en medio nuestro. Algunos están desapercibidos de eso, están fuera del entendimiento de la obra espiritual aquí. Pero aquellos que somos del Señor queremos crecer en este entendimiento, queremos experimentar mejor, gustar de las cosas espirituales de una manera real, genuina, sincera, no fría, no religiosa en el sentido exterior. La palabra religión significa relación. Pero muchas veces cuando hablamos de algo religioso, hablamos de algo superficial, frío. Entonces, piense usted en esto. Si usted quiere escuchar la palabra predicada, venga a escucharla con una buena intención. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en la salvación. Me gusta cómo lo es traducido la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, también en otros idiomas, en la salvación. Haga todo su esfuerzo, amado oyente, para que la palabra, que es poderosa en sí misma, pero también desde su parte, usted tenga esa receptividad y ella mate sus pecados y haga fructífera vuestras almas en gracia. Si usted quiere escuchar la palabra correctamente, proponga deleitarse en ella, porque si este día es un día de deleite, y el deleite va a ser en el alimento espiritual, debemos tener el deseo de deleitarnos en la palabra que escuchamos predicada o que también leemos en este día, recordando de que no es solo un día de oración pública, sino también privada, que meditamos, que nos llevamos en nuestra mente o que procuramos luego meditar, de modo que podamos decir como
decía el profeta Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Esa es la meta de cada domingo, hermanos. Que podamos decir que comimos la palabra del Señor. Y que la palabra del Señor trajo gozo a nuestra alma y alegría a nuestro corazón. Que podamos decir como el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más dulces que la miel a mi boca. Ame la palabra. Que llegue a la conciencia, que produzca cambios. Agradézcale a Dios cuando Dios toca, inquieta sus corazones y produce alguna incomodidad con alguna obra, pensamiento, palabra que es pecaminosa, porque Dios le está santificando. Y como usted, cuando va a un médico, tiene la disposición de tomar la medicina que le es dada, entonces acepte esta medicina de parte del Señor. En último lugar, escuche la palabra con fe. La fe digiere la palabra y la convierte en alimento espiritual. La fe es un ingrediente principal en la salvación y en la santificación, porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Y la fe debe ser colocada en la obra de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. No tenga fe en su fe, sino fe en Jesucristo. Si hay incrédulos aquí entre nosotros, si hay personas que aún no tienen el perdón de sus pecados o dudan saber si Dios los acepta o no los acepta, piensen en la necesidad que tienen de un Salvador y de que deben confiar en Él despojados de todo mérito propio. No son sus obras, no es su religión, no son sus relaciones interpersonales, no es lo que ha hecho, no es lo que le falta hacer, es solo el poder de Cristo. Es solo la vida perfecta de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección, porque es Dios el que ha enviado a un Salvador. Y de Él cantamos y a Él le exaltamos, porque le necesitamos para ser salvos. Y porque ser salvos no es solamente tener un boleto para el cielo, sino es estar en una relación genuina y estrecha con Él. ¿Qué tendremos que decir ante Dios aquellos que hemos tenido la responsabilidad de predicar? Cuando hay en la congregación o entre los asistentes personas que no son verdaderos creyentes y que quizás nunca proceden al arrepentimiento y a la fe. Cuando estemos todos frente al trono del Señor, cuando ya no haya oportunidad para arrepentirse o para creer, cuando ya esté definido quiénes irán con Cristo y quiénes pasarán la eternidad en la condenación. Aquellos que hemos predicado la palabra con fidelidad. Quizás diremos, Señor, aquellos que tú has enviado a escuchar tu palabra, le hemos mostrado tu voluntad y le hemos expresado el mensaje de tu amor y de la obra de Cristo para que se arrepientan y para que crean, pero a pesar de que lo escucharon tantas veces, no lo aceptaron, lo ignoraron o lo rechazaron y no han creído en el mensaje expuesto. Desde aquí se han dicho las consecuencias, pero no han querido escuchar. Qué triste tener que decir eso. Qué triste saber de que algunos de ustedes no estarán en la presencia del Señor, porque no solamente se han caído en estos guindos cada vez que escuchan la palabra
sino que han rechazado el amor de Cristo manifestado en su muerte y en su obra en la cruz. Oh, amada iglesia de Liberia, unámonos en oración para que eso no pase con las personas que están aquí en estas bancas, con los que conocemos, con los que amamos. Usemos nuestras oportunidades con nuestros seres queridos, con nuestras relaciones, para hablar de este tema, para hablar del Evangelio. Pregúntele usted a los que tiene a su lado, no ahora, pero quizás en este día. Dígame de verdad, ¿ha creído usted en Cristo? ¿Ha sido usted transformado? ¿Ha experimentado el perdón de sus pecados? ¿Tiene la seguridad de que ha ido a Cristo en arrepentimiento y en fe? Pregúntele eso a sus seres queridos, a las personas que hoy le acompañan, a aquellos con los que quiere disfrutar de la comunión en Cristo antes que sea demasiado tarde. Que la gracia del Señor esté con todos nosotros. Señor Dios, pedimos que tu santa palabra toque nuestros corazones. Tantas veces hemos oído mal tu palabra. Hemos caído en estos precipicios de pecado y confesamos, Señor, que necesitamos tu socorro y tu ayuda. Oh Señor, clamamos a ti por la edificación de esta iglesia local y clamamos a ti por la salvación de los perdidos. Solo en ti está el poder y en tu santa palabra, que como espada traspase los corazones y las conciencias. Podamos alegrarnos, Señor, cuando veamos el fruto de ella. Bendice el resto de este día en el nombre de Jesús. Amén.